Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí una bendición nuevamente estar junto a ustedes en torno a la palabra del Señor y meditar acerca de estas verdades gloriosas que sostienen y alimentan nuestras vidas. A veces he oído a algunas personas decir que qué sentido práctico tiene el estudiar teología. De hecho, pareciera que algunas personas consideran que estudiar formalmente la palabra del Señor tiene la misma trascendencia que coleccionar llaveros o figuritas de acción. Pero al enfrentar el día a día, puedo convencerme cada vez más acerca del valor de la revelación divina y de cómo tiene un efecto práctico en sostener a un hombre de estos tiempos y en estos lugares del mundo. La hermosura de la fe que nos ha sido dada proviene de la persona del Dios que adoramos. Sus virtudes reveladas, sus atributos manifiestan la gloria de Dios y actúan para nuestro bien. De entre todos los atributos, aprender uno cambió nuestra forma de entender las cosas en general. Y este es la soberanía de Dios, un atributo que fue pasado por alto por mucho tiempo en nuestro contexto, que nunca lo vimos tan en profundidad, pero que cuando lo llegamos a ver lo atesoramos tanto porque cambió nuestra forma de ver la historia y nuestra forma de ver nuestra vida. A veces no dimensionamos cuánto tiene que ver la soberanía de Dios con nosotros, con nuestra vida cotidiana. Si meditásemos en esto, tendríamos una fuente inagotable de consuelo y seguridad. Y quiero invitarles a las Escrituras, al libro del profeta Isaías en el capítulo 46, versos 9 y 10, que dice lo siguiente: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Esta es verdad gloriosa, es una verdad que sostiene nuestros corazones, porque nada ocurre en nuestro mundo ni en el universo sin que nuestro Dios lo haya ordenado. Todo se somete a su decreto. La historia pasada, presente y futura dan testimonio de la soberanía de Dios y trabajan para nuestro consuelo y seguridad en nuestro presente, tanto en esta vida como en la eternidad. La soberanía de Dios es la que nos sostiene. Dios está dando en este texto un oráculo al profeta Isaías en el que anticipa la derrota del imperio de Babilonia, un reino que en este momento aún no ha surgido, pero que Dios ya anuncia con 250 años de anticipación que será derrotado a través de un siervo que él le va a levantar, Ciro, el rey de Persia, que Dios usará como medio de juicio contra Babilonia. Ahora, hay algo que nosotros podemos considerar en este capítulo, es que a la par de que Dios está hablando de los juicios que vendrán contra Babilonia, Él también está hablando de la esperanza de restauración para su pueblo. Él dice en los versos 3 y 4 de este capítulo: oídme, verso 3, oh casa de Jacob y todo el reino de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes. Los sostendré y les libraré. Note usted que por las cosas que Dios hizo en el pasado, está diciéndole, dándole una certeza al pueblo de que en el futuro ellos serán sostenidos, serán librados. El pueblo es desafiado a comparar al Dios verdadero con los ídolos de las naciones paganas. Enfáticamente Dios pregunta a cada instante: ¿quién es como yo? ¿A quién se me comparará? Porque sin duda Dios es el que ha decretado todas las cosas. Él es capaz de cumplir todo lo que Él ha dicho. Dios llama a recordar las grandes cosas, los grandes eventos del pasado. Cada evento en la historia es en sí el cumplimiento del decreto de Dios. Nada pasó por accidente. Cada evento ocurrió porque Dios así lo ordenó, para que fuese cumplido su plan de redención. El Dios de Israel gobierna la historia. La liberación de Egipto, la conquista de Canaán y cada liberación providencial de Israel, escrita en los libros antiguos, son una evidencia de que el Dios de Israel es el Dios único y verdadero. La historia pasada da testimonio a nuestro presente de que Dios gobierna todas las cosas. El Dios que hizo maravillas en el pasado se presenta a los oyentes en el presente, en el momento que se está escribiendo este libro, como el único Dios, como el Dios eterno, como el Dios autosuficiente, como el Dios infinito, el Dios todopoderoso.
Esto es lo que se conoce en teología como la seidad de Dios, de que Dios no depende de nadie para ser Dios. El presente de la nación sigue estando bajo los designios del Dios que levantó reyes y destruyó imperios en el pasado. Hoy, el Dios que liberó en el pasado está activamente sosteniendo y guardando a su pueblo con el mismo poder. Hoy Él está haciendo cumplirse su palabra, y ante aquello, ¿qué debiera hacer? ¿Cómo debiese responder el pueblo en el presente? Si ya tiene la evidencia histórica de la veracidad de Dios. Notemos en el verso 8 de este capítulo que dice así: acordaos de esto y tened vergüenza y volver en vosotros, prevaricadores. ¿Qué es esto? Dios está llamando al pueblo a arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos prevaricaron, abandonaron sus deberes, porque están temerosos, porque son indiferentes. Tener un Dios como el que tienen, haber oído las cosas que Él hizo en el pasado, debe provocarles vergüenza de desconfiar de Él en el presente. Nuestro día a día se trata de un constante arrepentimiento, pues aún sabiendo que Dios ha determinado guiarnos por el camino que nos lleva a la eternidad, hasta nuestra herencia futura, tendemos a minimizar la obra de Dios en el presente. Si fue la soberanía de Dios la que obró el desarrollo de la historia en el pasado, esta verdad debiese proveer consuelo y seguridad para el día presente. Hoy Dios está actuando con el mismo poder que lo hizo en aquellos días. Y Dios sigue haciendo énfasis en su aceidad. El Dios autosuficiente es absolutamente incomparable. ¿Y en qué sentido no se le puede igualar? ¿En qué sentido ningún ídolo pudiese decir que es igual al Dios verdadero? En el hecho de que Él no va por la historia enfrentando contingencias, porque cada cosa que ocurre desde el primer día de la historia hasta ese día final, cuando amanezca el último día de nuestra historia y los libros se cierren, todo ya ha sido dictado por Dios. ¿Qué declaración más poderosa de soberanía es esta que encontramos en estos versos que hemos leído? Donde Dios dice: yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. La soberanía de Dios presenta la capacidad que Dios tiene de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. El Altísimo Señor del cielo y la tierra tiene poder ilimitado para hacer lo que ya haya resuelto. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. El Salmo 135, verso 6 dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Todo lo que Dios quiere hacer, eso Dios lo hará. El futuro no se va construyendo sobre eventualidades. Nunca veremos al Señor implementando planes B. Todo lo que pasa en el presente o ocurrirá en el futuro ya está escrito desde el principio. El futuro ya es historia para Dios. El pastor Charles Spurgeon en un sermón dice lo siguiente: no hay ningún atributo de Dios que sea más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en medio de las tribulaciones más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las gobierna y que la soberanía las santificará. ¿Cuán cierto es esto? Dios no está luchando y tratando de vencer enemigos. Dios ya ha vencido y su victoria está a nuestro favor. Dios está actuando poderosamente en la realidad temporal del creyente. Mientras el creyente vive en la tierra, está unido a Dios. Dios está a favor de nosotros. Por lo tanto, nada podrá perseverar en contra nuestra. ¿Y de dónde puedo yo sacar tanta seguridad para afirmar una verdad tan trascendente? Del evento más importante que reúne tanto la historia pasada, la historia presente y la historia futura, y las impacta todas, de la cruz, del Calvario. Allí donde Dios mostró que Él es capaz de hacer todo lo que ha determinado, donde Dios mostró que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y nos dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios no se reservó a su propio Hijo. Dios dio a su Hijo para entregarlo por nosotros, por nuestras maldades, para nuestra propiciación, redención y justificación. Él luchó contra Satanás, contra el pecado y la muerte, y los venció en la cruz. ¿Acaso no vencerá también nuestra aflicción presente? ¿Acaso no nos sostendrá el Señor en cualquier aflicción de la vida? Cuando hablamos de victoria, no estamos hablando de que nunca vamos a enfrentar nada difícil, pero sí tenemos la seguridad de que sea lo que nos toque enfrentar, este Dios soberano estará allí sosteniéndonos, guardándonos, guiándonos. ¿Quién podrá anular eso?
Es imposible que alguien borre lo que se firmó con la sangre del Hijo de Dios. Por lo tanto, la soberanía de Dios tiene mucho que ver con nuestro día a día. De ella proviene nuestro consuelo y nuestra seguridad. Dios gobierna todas las cosas. Si hubiese una sola partícula en este universo que no se somete al decreto de Dios, Dios ya no es Dios, porque ya no sería soberano. Algo así dice el Dr. Sproul. Qué maravilloso es considerar esto. Cuánto consuelo y seguridad hay de que este día está ya dictado por Dios y que Él se ha de glorificar como lo hizo en el pasado. Se ha de glorificar en mi presente, porque su gloria futura ya ha sido asegurada. Quiero invitarte a orar. Amado Señor, agradezco la bendición que tú nos das de ir ante tu palabra en este día y encontrar en ella consuelo, encontrar en ella seguridad. Tú eres el Dios que gobierna todas las cosas. Nada de las cosas que estamos viviendo te ha sorprendido. Tú, Señor amado, las has dictado, y aunque a veces no las entendemos, Señor, tu palabra nos dice que es para nuestro bien, para conformarnos a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Tú eres un Dios maravillosamente poderoso y soberano. Qué hermoso, Señor, es ser tu Hijo. Bendice y consuela nuestros corazones, lo pedimos, por los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Dios de gracia y paz te bendiga, hermano. Que el Señor te siga sosteniendo y que las verdades de la palabra de Dios sean tu alimento para estos días. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les siga bendiciendo.